¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la delgada línea entre el amor y la manipulación se rompe? Cuando la confianza es traicionada y la inocencia es aplastada bajo el peso de la envidia y la crueldad. Prepárate para sumergirte en una narrativa donde la oscuridad del alma humana se revela en su forma más perversa y la resiliencia de un espíritu herido se levante de las cenizas para reclamar lo que es suyo por derecho. Esta no es solo una historia, es un laberinto de secretos, mentiras y traiciones que se desarrolla en los pasillos de una familia aparentemente perfecta. Una saga donde la figura materna, que debería ser un puerto seguro, se transforma en una pesadilla implacable, tejiendo una red de engaños para destruir la vida de su propia nuera. Serás testigo del dolor de la injusticia, la amargura de la ingratitud, y el lento pero inevitable ascenso de una mujer que, después de ser llevada al límite, encuentra la fuerza para levantarse y orquestar su propia venganza. Una venganza silenciosa, calculada, que dejará marcas indelebles en aquellos que se atrevieron a subestimarla. Quédate con nosotros hasta el final, porque cada minuto de este viaje revelará una nueva capa de drama y suspenso, culminando en un desenlace que jamás olvidarás. Y antes de comenzar, queremos saber, ¿desde qué ciudad o país estás viendo esta historia que promete captar tu atención de principio a fin? Deja tu comentario abajo y únete a nosotros en esta inmersión profunda en los rincones más oscuros del alma humana y en el glorioso viaje de superación. Clara, con sus ojos que reflejaban la pureza de un alma recién descubierta para el amor, jamás imaginó que el cuento de hadas que vivía junto a Daniel se transformaría en una pesadilla orquestada por manos tan cercanas. Su encuentro fue uno de esos azares que parecen predestinados, un torbellino de sentimientos que culminó en un matrimonio apresurado, pero lleno de promesas. Daniel, un hombre de buena índole, pero con una fragilidad oculta, era el centro del universo de Clara. Él representaba la seguridad, el futuro, la familia que ella, huérfana desde la adolescencia, siempre anheló. El día de la boda fue un espectáculo de alegría y esperanza. Entre los invitados destacaba doña Elara, la madre de Daniel, una mujer de presencia imponente, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos y una elegancia que rozaba la frialdad. Clara, en su ingenuidad, veía en doña Elara la figura materna que nunca había tenido. La suegra, por su parte, la recibió con un abrazo que parecía acogedor, pero que, en retrospectiva, llevaba la fuerza de un abrazo de oso, asfixiante y posesivo. Las palabras de bienvenida de doña Elara, aunque dulces, venían acompañadas de una mirada escrutadora, como si estuviera evaluando cada fibra del ser de Clara, buscando fallas, grietas. En los primeros meses de casados, la vida de Clara y Daniel era un idilio. La casa nueva, los planes para el futuro, la pasión que los unía. Doña Elara, al principio, mantenía una distancia respetuosa, pero su presencia era constante, sutil. Llamaba diariamente a Daniel, con preguntas que parecían inocentes sobre la rutina de la pareja, pero que en realidad eran sondeos meticulosos. «Daniel, ¿tu esposa ya se adaptó a la casa? ¿Sabe cocinar lo que te gusta? No olvides que necesitas una alimentación equilibrada, hijo mío». Clara, siempre optimista, lo veía como cuidado materno. Daniel, acostumbrado a la sobreprotección de su madre, no percibía el veneno disfrazado en cada palabra. Las primeras señales de alerta surgieron de forma casi imperceptible. Pequeños comentarios despectivos sobre las elecciones de Clara, disfrazados de consejos. «Clara, esa cortina es bonita, pero no combina con el estilo de la casa de mi hijo. ¿Qué tal si la cambiamos por algo más clásico?» O «Querida, eres tan joven, no te preocupes por cuidar la casa. Daniel siempre lo tuvo todo organizado. Puedo venir y ayudar si lo necesitas». Clara, queriendo agradar, cedía.
no se daba cuenta de que cada concesión era un paso más en la red que doña Elara tejía, un debilitamiento de su propia identidad dentro de ese hogar. El aislamiento de Clara comenzó de forma gradual. Doña Elara, con su red de contactos sociales, empezó a organizar eventos y cenas donde Clara se sentía una intrusa. Las conversaciones giraban en torno a temas que ella desconocía, chistes internos de la familia de Daniel, historias de un pasado del que ella no formaba parte. La sutileza de las secciones de doña Elara pronto dio paso a una estrategia más calculada, aunque aún velada. Había percibido la vulnerabilidad de Clara y la lealtad ciega de Daniel, y estaba lista para explotar esas debilidades. Las llamadas a Daniel se hicieron más frecuentes, y el tono de las conversaciones más insidioso. «Hijo, ¿has notado lo distraída que está Clara últimamente? Casi quema la cena ayer, y sabes lo sensible que es tu digestión». «Oh, Daniel, tu madre está preocupada. Clara parece tan desorganizada con las finanzas de la casa. No quiero que te preocupes por eso, pero es bueno que estés atento». Clara, que antes veía estas observaciones como meras preocupaciones maternas, comenzó a sentir una creciente incomodidad. Daniel, antes tan cariñoso y atento, empezó a cuestionarla sobre pequeñas cosas, a dudar de su memoria, a revisar sus cuentas. «Clara, ¿estás segura de que pagaste la factura de la luz? Mamá dijo que vio un aviso de corte en el buzón». Al principio Clara intentaba justificarse, mostrar la verdad, pero las semillas de la duda ya habían sido plantadas en la mente de Daniel por su madre. El aislamiento de Clara se profundizaba. Doña Elara, con su influencia, comenzó a desincentivar las pocas amistades que Clara había cultivado. «Esa amiga tuya, Patricia, no me parece una buena compañía, Clara. Tiene una forma tan vulgar. No es el tipo de persona que a Daniel le gustaría tener cerca». Y Daniel, sin cuestionar, empezó a evitar los encuentros donde Patricia estaría presente, o le pedía a Clara que no la invitara a su casa. Clara, sintiéndose cada vez más sola, comenzó a alejarse, sin darse cuenta de que estaba siendo manipulada para cortar sus lazos con el mundo exterior. Las mentiras de doña Elara eran como gotitas de veneno, pequeñas y aparentemente inofensivas, pero que con el tiempo corroían la base de la relación de Clara y Daniel. Inventaba historias sobre Clara para Daniel, distorsionando hechos, creando situaciones que nunca existieron. «Clara me dijo que no le gusta tu tía Marta, Daniel. Cree que tu tía es muy entrometida». O «Tu esposa comentó que está cansada de tener que ir a las cenas familiares. Preferiría quedarse en casa viendo la televisión». Daniel, que siempre tuvo una relación de profunda confianza con su madre, absorbía cada palabra como verdad absoluta, sin siquiera cuestionar la fuente. Clara sentía el aire enrarecido en su propia casa. La alegría que antes llenaba las habitaciones había sido reemplazada por una tensión constante, un silencio pesado. Intentaba hablar con Daniel, expresar sus preocupaciones, pero él estaba cada vez más distante, más frío. «Estás imaginando cosas, Clara. Mamá solo se preocupa por nosotros. Deberías estar agradecida de tener a alguien que se preocupa tanto». Las palabras de Daniel fueron un golpe, una confirmación de que la influencia de doña Elara sobre él era mayor que cualquier amor o lealtad que él pudiera sentir por ella. La injusticia comenzaba a manifestarse de forma dolorosa, y Clara, atrapada en una red invisible, se sentía impotente para luchar contra un enemigo que se escondía bajo la máscara de una madre celosa. La sonrisa de doña Elara, antes solo fría, ahora parecía llevar un brillo de satisfacción maliciosa cada vez que veía la tristeza en los ojos de Clara. Era un juego, y doña Elara estaba ganando. Clara, por su parte, comenzaba a entender que la batalla no era solo contra las mentiras, sino contra una fuerza mucho más poderosa: la ceguera de un hijo y la maldad de una madre que no conocía límites para mantener su dominio. La inocencia de Clara se estaba desvaneciendo, dando paso a una creciente sensación de desamparo y una premonición sombría de que lo peor aún estaba por venir. El suspenso flotaba en el aire, y el impacto de cada nueva mentira era como un clavo más en el ataúd de su felicidad. La red de engaños se estaba apretando, y Clara apenas podía respirar. El drama se intensificaba, y la ingratitud de Daniel, alimentada por su madre,
Era un veneno lento que la consumía por dentro. Cada día la esperanza de Clara disminuía, y la sombra de doña Elara se volvía más densa y amenazante. Se sentía acorralada, sin salida, y la sensación de ser injustamente tratada era una carga demasiado pesada para llevar sola. La pregunta que resonaba en su mente era: ¿hasta cuándo podría soportar esta tortura silenciosa? ¿Y qué pasaría cuando no pudiera más? El futuro parecía incierto y sombrío, y Clara sabía que necesitaba encontrar una manera de liberarse antes de que fuera demasiado tarde. La red de engaños tejida por doña Elara se volvió más densa y compleja, asfixiando a Clara en una telaraña de mentiras y calumnias. Las insinuaciones sutiles dieron paso a acusaciones directas, siempre pronunciadas con la falsa preocupación de una madre celosa. Doña Elara comenzó a difundir rumores sobre Clara entre los amigos y familiares de Daniel, socavando su reputación de forma insidiosa. «Pobre Daniel, trabaja tanto y Clara no puede ni mantener la casa en orden. Tuve que ir a arreglar la cocina el otro día, era un caos». O «Clara es tan derrochadora, Daniel se está endeudando por su culpa. Le dije que tuviera cuidado, pero está tan enamorado». Estas mentiras, repetidas con frecuencia y con la autoridad de doña Elara, comenzaron a ser aceptadas como verdad. Las personas, antes amables con Clara, comenzaron a mirarla con desconfianza, con lástima o incluso con desprecio. Las invitaciones a eventos sociales disminuyeron y cuando ella asistía sentía las miradas y los susurros. Clara intentaba defenderse, pero sus palabras eran vacías contra la narrativa bien construida de doña Elara. Daniel, por su parte, estaba cada vez más bajo el control de su madre. La confrontaba con las acusaciones, exigiendo explicaciones, pero nunca dándole el beneficio de la duda. «Mamá dijo que compraste un vestido carísimo, sin consultarme. ¿Es verdad, Clara? Necesitamos ahorrar». La vida profesional de Clara también fue blanco de la manipulación de doña Elara. Clara, que era una talentosa diseñadora gráfica, comenzó a perder clientes. Doña Elara, a través de su vasta red de contactos, difundía que Clara era irresponsable, que no cumplía plazos, que su trabajo era de mala calidad. Una vez, un proyecto importante de Clara fue saboteado. Los archivos se corrompieron, los correos electrónicos importantes desaparecieron. Clara sabía que era obra de doña Elara, pero no tenía cómo probarlo. La frustración y la impotencia la consumían. El colmo de la crueldad de doña Elara llegó cuando forjó pruebas de una supuesta infidelidad de Clara. Fotos manipuladas, mensajes de texto falsos, todo para destruir el matrimonio de su hijo. Los engaños de doña Elara alcanzaron su punto de saturación, culminando en un evento que marcaría el punto de ruptura en la vida de Clara. La suegra, en su incesante búsqueda de control y destrucción, orquestó un golpe financiero que no solo perjudicaría a Clara, sino que también la colocaría en una posición de vulnerabilidad extrema. Utilizando información privilegiada sobre una pequeña inversión que Clara había hecho con sus ahorros, doña Elara manipuló el escenario para que el dinero se perdiera y la culpa, convenientemente, recayera sobre la nuera. Clara había invertido una cantidad modesta en un proyecto prometedor de una amiga, un emprendimiento que parecía seguro y con potencial de crecimiento. Doña Elara, con su red de contactos y su habilidad para manipular información, hizo que el proyecto pareciera fallido y que Clara hubiera actuado de forma irresponsable, ignorando consejos y actuando por impulso. Plantó la semilla de la duda en la mente de Daniel, sugiriendo que Clara estaba ocultando secretos financieros y que su juicio era cuestionable. Cuando la inversión, inevitablemente, no dio el retorno esperado debido a las interferencias sutiles de doña Elara, la suegra presentó la situación a Daniel como una prueba irrefutable de la incompetencia e irresponsabilidad de Clara. «Daniel, te lo advertí, tu esposa es impulsiva, no piensa en las consecuencias. Ahora, por su terquedad, han perdido una cantidad considerable. Siempre he cuidado las finanzas de nuestra familia con tanto celo y ver esto me rompe el corazón».
Después del devastador enfrentamiento, Clara se sumergió en un abismo de desesperación. La casa, antes un hogar de sueños y promesas, se transformó en una prisión silenciosa, donde cada habitación resonaba con la ausencia de Daniel y la presencia opresiva de doña Elara. La depresión la consumió, robándole la energía, el apetito y sobre todo la esperanza. Los días se arrastraban en una niebla de tristeza y las noches estaban pobladas de pesadillas que revivían las crueles palabras de Daniel y la sonrisa victoriosa de su madre. Daniel, por su parte, se alejó aún más. Las pocas veces que se encontraban, el silencio era la única respuesta. Parecía aliviado por la ausencia de Clara o, quizás, por la ausencia de conflictos que lo obligarían a tomar una posición. Doña Elara, percibiendo la fragilidad de Clara, intensificó su campaña de humillación. Visitaba la casa con frecuencia, siempre con un pretexto, pero con el objetivo real de inspeccionar, criticar y sutilmente recordarle a Clara su posición inferior. Clara, no tienes muy buen aspecto. Quizás deberías cuidarte más. A Daniel le gustan las mujeres que se cuidan. Oh, esta casa está un poco empolvada, ¿no crees? Puedo enviar a mi empleada aquí, si no puedes con todo. Clara, en su estado de vulnerabilidad, no tenía fuerzas para reaccionar. Las palabras de doña Elara la golpeaban como puñales, pero estaba tan exhausta que lo único que podía hacer era encogerse aún más en su dolor. La suegra celebraba su aparente victoria, desfilando por la casa con aire de propietaria, reorganizando objetos, dando órdenes a la empleada, como si Clara no existiera. Era una tortura psicológica, un recordatorio constante de que lo había perdido todo: su marido, su casa, su dignidad. En medio de esta oscuridad, un pequeño atisbo de resistencia comenzó a surgir. No era una llama ardiente, sino una brasa que se negaba a apagarse. Clara, en sus momentos de lucidez, comenzó a reflexionar sobre todo lo que había sucedido: las mentiras, las manipulaciones, la ceguera de Daniel. Se dio cuenta de que había sido una víctima pasiva, permitiendo que doña Elara la destruyera sin ofrecer resistencia. La ira, antes dirigida a Daniel, comenzó a volverse hacia la verdadera arquitecta de su sufrimiento, doña Elara. Una noche, mientras revolvía algunas cajas antiguas, Clara encontró un diario que había comenzado a escribir justo después de la boda. En él había registrado sus sueños, sus esperanzas, pero también las primeras impresiones sobre doña Elara. Los pequeños comentarios, las insinuaciones. Al releer las páginas, percibió el patrón, la estrategia meticulosa de la suegra. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar y la verdad, antes empañada por el dolor, se volvió cristalina. Doña Elara no era solo una suegra difícil, era una depredadora, y Clara, su presa. Este descubrimiento, aunque doloroso, encendió una chispa de indignación en Clara. Ya no podía permitirse el lujo de ser una víctima. Con cada línea del diario, la imagen de una Clara ingenua y vulnerable se desvanecía, dando paso a una mujer que, a pesar de estar herida, comenzaba a sentir la necesidad de luchar. La brasa de resistencia se transformó en una pequeña llama, alimentada por la injusticia y la ingratitud que había sufrido. El fondo del pozo, paradójicamente, se convirtió en el punto de partida para su ascenso. La desesperanza, aunque todavía presente, ya no era la única emoción. Una nueva determinación, fría y calculada, comenzaba a tomar forma en el corazón de Clara. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía un propósito. La venganza, antes un pensamiento distante, ahora parecía una necesidad, una forma de recuperar su propia vida y su dignidad. El juego estaba a punto de cambiar, y doña Elara, en su arrogancia, aún no se había dado cuenta de que su presa se estaba transformando en cazadora. El suspenso se intensificaba, y el impacto del giro de los acontecimientos apenas comenzaba a sentirse. Clara estaba a punto de demostrar que la paciencia de una mujer herida puede ser el arma más letal de todas. La red de engaños que la atrapaba estaba a punto de desmoronarse, y la verdadera cara de la maldad sería revelada. La ingratitud de Daniel y la crueldad de doña Elara serían los catalizadores para la transformación de Clara de víctima a guerrera. La historia apenas comenzaba a tomar su verdadero rumbo,
y el público, sin duda, estaría al borde de sus asientos, ansioso por ver qué sucedería a continuación. La llama de resistencia que ardía en Clara, antes una brasa casi imperceptible, se transformó en un fuego consumidor. El dolor y la humillación que había soportado se convirtieron en una fuerza motriz, una determinación férrea de revertir el juego. El diario, con sus anotaciones inocentes y, ahora, reveladoras, se convirtió en su mapa para la venganza. Cada línea leída era un recordatorio de la manipulación sistemática de doña Elara y de la ceguera complaciente de Daniel. Clara comenzó a observar a doña Elara con una nueva perspectiva, ya no como una víctima, sino como una estratega analizando a su adversario. Notó los patrones, las repeticiones en las mentiras, la forma en que la suegra sembraba la discordia y cosechaba la desconfianza. Pequeñas actitudes de autodefensa comenzaron a surgir. Cuando doña Elara intentaba humillarla con comentarios sobre la casa, Clara respondía con una sonrisa enigmática y una frase que desarmaba a la suegra. Sí, doña Elara, la casa está exactamente como a Daniel le gusta. Él me dijo que la prefiere así. La mención a Daniel, aunque vacía de significado, era suficiente para desestabilizar a la suegra, que veía su control sobre el hijo amenazado. El primer paso concreto de Clara fue buscar apoyo. Recordó a Patricia, la amiga que doña Elara había intentado alejar. Patricia, una mujer perspicaz y leal, siempre desconfió de la suegra de Clara. Un encuentro casual, orquestado por Clara, reveló a Patricia la magnitud del sufrimiento de su amiga. Patricia, conmocionada por la narrativa de Clara, le ofreció su apoyo incondicional. Se convirtió en la confidente y el brazo derecho de Clara, la única persona en quien podía confiar plenamente. Con el apoyo de Patricia, Clara comenzó a reunir pruebas. Revisaron los incidentes pasados, las mentiras, las calumnias. Patricia, con su visión externa, ayudó a Clara a identificar las lagunas en las historias de doña Elara, las inconsistencias. Comenzaron a documentar todo: fechas, horas, testigos, si era posible. Cada comentario despectivo, cada insinuación, cada rumor difundido por doña Elara fue registrado. El objetivo no era solo probar la maldad de la suegra, sino entender sus métodos, anticipar sus próximos pasos. Uno de los momentos cruciales fue el descubrimiento de un antiguo correo electrónico de doña Elara a Daniel, donde ella, de forma sutil, desaconsejaba la inversión de Clara, usando argumentos falsos y distorsionados. Este correo electrónico, que Daniel había ignorado en su momento, era una prueba irrefutable de la manipulación de la suegra en el incidente financiero. Clara y Patricia sabían que esto era solo la punta del iceberg, pero era un comienzo sólido. Clara también comenzó a cuidarse a sí misma. Volvió a hacer ejercicio, a alimentarse bien, a vestirse con más cuidado. No era para agradar a Daniel, sino para sí misma, para recuperar la autoestima que doña Elara había intentado robar. Cada día se sentía más fuerte, más enfocada. La imagen de la víctima indefensa se desvanecía, dando paso a una mujer determinada, con un brillo en los ojos que no era de tristeza, sino de una fría y calculada resolución. Daniel, que aún vivía bajo la sombra de su madre, comenzó a notar el cambio en Clara. Ya no era la mujer cabizbaja y deprimida. Había una nueva postura, una nueva energía. No entendía lo que estaba sucediendo, pero sentía una extraña sensación de incomodidad, como si el control que él y su madre ejercían sobre Clara se estuviera escurriendo entre sus dedos. Doña Elara, por su parte, sintió una punzada de preocupación. La indiferencia de Clara, antes interpretada como derrota, ahora parecía una señal de algo más peligroso. El juego estaba cambiando, y la presa que ella creía haber dominado se estaba preparando para atacar. El suspenso aumentaba, y el impacto del giro de los acontecimientos apenas comenzaba a sentirse. La ingratitud de Daniel y la crueldad de doña Elara serían los catalizadores para la transformación de Clara de víctima a guerrera. La historia apenas comenzaba a tomar su verdadero rumbo, y el público, sin duda, estaría al borde de sus asientos, ansioso por ver qué sucedería a continuación.
La venganza silenciosa de Clara estaba en pleno apogeo, y nadie, ni siquiera doña Hilara, podría prever la magnitud de su determinación. El escenario estaba listo para el enfrentamiento final, y Clara estaba lista para desenmascarar la verdad, cueste lo que cueste. La justicia, aunque tardía, sería implacable, y la superación de Clara sería la prueba de que la fuerza interior es la arma más grande contra la adversidad. La historia de Clara estaba a punto de convertirse en un testimonio de resiliencia y triunfo, un recordatorio de que, incluso en las profundidades de la desesperación, la esperanza puede florecer y la venganza puede ser dulce, especialmente cuando se sirve fría y calculada. El drama alcanzaba un nuevo nivel, y la expectativa de lo que vendría a continuación era palpable. Clara, la nuera que había sido injustamente tratada, estaba lista para reescribir su propio destino, y el mundo estaba a punto de presenciar su ascenso. La red de engaños estaba a punto de desmoronarse, y la verdadera cara de la maldad sería revelada. La ingratitud de Daniel y la crueldad de doña Hilara serían los catalizadores para la transformación de Clara, de víctima a guerrera. La historia apenas comenzaba a tomar su verdadero rumbo, y el público sin duda estaría al borde de sus asientos, ansioso por ver qué sucedería a continuación. La determinación de Clara, ahora forjada en acero, la impulsó a la fase más crítica de su plan, la recopilación de pruebas irrefutables contra doña Hilara. Con la ayuda de Patricia, transformó su apartamento, a donde se había mudado después de dejar la casa de Daniel, en un cuartel general. Las paredes, antes desnudas, ahora estaban cubiertas por un enmarañado de anotaciones, líneas de tiempo y conexiones que mapeaban la red de engaños de la suegra. Cada mentira, cada acto de sabotaje era diseccionado y analizado en busca de una falla, una prueba concreta. Clara sabía que necesitaba más que sus propias anotaciones y la memoria de Patricia. Necesitaba algo que Daniel no pudiera negar, que la sociedad no pudiera ignorar. La primera gran victoria provino de una fuente inesperada. Una antigua empleada de la familia, despedida injustamente por doña Hilara después de uno de los muchos esquemas para incriminar a Clara, fue localizada por Patricia. La mujer, inicialmente reacia por miedo a represalias, accedió a hablar después de que Patricia le garantizara apoyo y protección. Su testimonio fue devastador. Describió en detalle cómo doña Hilara la instruía a esconder objetos de Clara, a sabotear sus tareas domésticas y a relatar conversaciones privadas, a menudo distorsionándolas para que se ajustaran a la narrativa de la patrona. El testimonio fue grabado, una pieza crucial en el arsenal de Clara. El siguiente paso fue más arriesgado. Clara necesitaba pruebas digitales. Recordó una antigua tableta que Daniel le había regalado, un dispositivo que doña Hilara a menudo tomaba prestado con el pretexto de leer noticias, pero que Clara sospechaba que se usaba para espionaje. Con la ayuda de un especialista en tecnología, amigo de Patricia, lograron recuperar datos que habían sido borrados. Lo que encontraron superó todas las expectativas. Había borradores de correos electrónicos con calumnias sobre Clara, historiales de búsqueda sobre cómo manipular fotos e incluso conversaciones con un primo lejano donde doña Hilara se jactaba de su control sobre Daniel y de cómo estaba poniendo a la nuera en su lugar. Mientras tanto, Daniel vivía en un limbo. La ausencia de Clara dejó un vacío que la presencia constante de su madre no podía llenar. Comenzó a notar las mismas tácticas manipuladoras que doña Hilara usaba con Clara siendo aplicadas a él. Pequeñas críticas, control excesivo sobre sus decisiones, la misma red de mentiras sutiles. La imagen de la madre perfecta y protectora comenzó a resquebrajarse. Extrañaba a Clara, su risa, su ligereza, y una semilla de dudas sobre la versión de su madre comenzó a germinar en su mente. Intentó llamar a Clara varias veces, pero ella, siguiendo el consejo de Patricia, no contestó. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra, obligándolo a confrontar sus propios demonios y la verdad que se había negado a ver. Clara, por otro lado, estaba más enfocada que nunca. Cada nueva prueba era una inyección de adrenalina, un paso más hacia su liberación. Ya no sentía miedo, solo una fría y calculada determinación. Estaba construyendo un caso sólido, una fortaleza de evidencias que desmoronaría el imperio de mentiras de doña Hilara. La mujer que había sido aplastada por la injusticia ahora estaba al mando, dictando las reglas de un juego que estaba decidida a ganar. El giro de los acontecimientos estaba en pleno apogeo, y el enfrentamiento final se acercaba, prometiendo un clímax de proporciones épicas.
La venganza de Clara no sería solo sobre exponer la verdad, sino sobre reconstruir su propia identidad y demostrar que, incluso desde la oscuridad más profunda, la luz de la justicia puede emerger, más fuerte y más brillante que nunca. El día del enfrentamiento llegó, cargado de una tensión casi palpable. Clara, vestida con una elegancia discreta que contrastaba con su determinación inquebrantable, entró en la sala de estar de la casa de Daniel. Doña Elara ya estaba allí, sentada en su sillón favorito con una sonrisa de superioridad, que por primera vez no la intimidó. Daniel, visiblemente incómodo, estaba de pie junto a su madre, con la mirada dividida entre su exesposa y la figura materna que lo había moldeado. Clara no perdió el tiempo con preámbulos. Su voz, antes suave y vacilante, ahora resonaba con una claridad y firmeza que sorprendieron a todos, especialmente a Daniel. Doña Elara, Daniel, he venido hoy para cerrar un ciclo de mentiras, manipulaciones e injusticias que ustedes, especialmente usted, han orquestado contra mí. La sonrisa de doña Lara vaciló. Intentó intervenir, con su voz melodiosa y falsa indignación. «Clara, ¿qué es esto? ¡Qué absurdo! Yo siempre quise tu bien, el bien de mi hijo». Clara la interrumpió, sin levantar la voz, pero con una autoridad que la hizo retroceder. «Basta de farsas, doña Lara. Usted ya no me engaña. Y Daniel, usted tampoco será engañado». Entonces comenzó a presentar las pruebas. Primero el testimonio grabado de la exempleada. La voz de la mujer, describiendo las órdenes de doña Elara para sabotear a Clara, llenó la sala. El rostro de Daniel palideció. Doña Elara intentó descalificar a la testigo, llamándola mentirosa y resentida, pero la grabación era clara y la verdad innegable. Luego, Clara proyectó las imágenes y los borradores de correos electrónicos recuperados de la tableta. Las calumnias, las búsquedas sobre manipulación de fotos, las conversaciones con el primo donde doña Lara se jactaba de sus hazañas. Cada imagen, cada palabra, era un golpe a la fachada de respetabilidad de la suegra. Daniel, al ver las pruebas, sintió un nudo en la garganta. La ceguera que lo había dominado durante tanto tiempo comenzó a disiparse, revelando la verdadera cara de su madre. «Y por último, Daniel», continuó Clara, su voz cargada de una tristeza profunda, pero sin rencor. «La prueba de su propia ingratitud y de su cobardía. Este es el correo electrónico que su madre le envió, desaconsejando mi inversión con información falsa. Usted eligió creerle a ella, aún sabiendo que yo siempre actué con honestidad y transparencia». Mostró el correo electrónico, y Daniel no pudo desviar la mirada. La vergüenza y el arrepentimiento inundaron su rostro. Doña Lara, por primera vez, se quedó sin palabras. Su expresión de superioridad se desmoronó, dando paso a una mezcla de asombro y furia. Intentó atacar a Clara verbalmente, pero su voz falló. La red de mentiras que había construido con tanto esmero se estaba desmoronando ante sus ojos y no tenía cómo detenerla. El silencio que siguió fue ensordecedor, lleno solo del ruido de la respiración pesada de Daniel y el temblor en las manos de doña Lara. El matrimonio de Clara y Daniel, ya en ruinas, se deshizo por completo en ese momento. Ya no había amor, solo la fría constatación de una traición profunda y de una lealtad ciega que le costó a Daniel el respeto y el amor de su esposa. Clara, al terminar su presentación, sintió un peso salir de sus hombros. La verdad había sido dicha, las máscaras habían caído. El enfrentamiento fue doloroso pero necesario. Había recuperado su voz, su dignidad, y estaba lista para seguir adelante dejando atrás el pasado de dolor e injusticia. El clímax había llegado a su punto álgido, y el giro de los acontecimientos estaba completo. El futuro, antes incierto, ahora se abría para Clara, lleno de posibilidades y de una nueva libertad. La venganza silenciosa había comenzado a dar sus frutos, y el impacto sería sentido por todos los involucrados. La justicia, aunque tardía, estaba en camino. Y la superación de Clara sería la prueba de que la resiliencia es la arma más grande contra la adversidad. El drama alcanzaba su punto álgido, y la expectativa por el desenlace era palpable. Clara, la nuera que había sido injustamente tratada, estaba lista para reescribir su propio destino, y el mundo estaba a punto de presenciar su ascenso. La red de engaños estaba deshecho, y la verdadera cara de la maldad había sido revelada. La ingratitud de Daniel y la crueldad de doña Lara serían los catalizadores para la transformación de Clara de víctima a guerrera. La historia apenas comenzaba a tomar su verdadero rumbo y el público, sin duda,
estaría al borde de sus asientos, ansioso por ver qué sucedería. El enfrentamiento en la sala de estar fue solo el preludio del giro que seguiría. Clara, con las pruebas en mano y el apoyo incondicional de Patricia, no dudó en buscar justicia. Sabía que la exposición pública de doña Elara era crucial, no solo para su propia rehabilitación, sino para que la verdad saliera a la luz y nadie más fuera víctima de las manipulaciones de la suegra. Con la ayuda de un abogado especializado en derecho de familia, recomendado por Patricia, Clara inició los procedimientos legales para el divorcio y la división de bienes, además de considerar acciones por daños morales y calumnia. El proceso de divorcio fue rápido y, para Daniel, humillante. Las pruebas presentadas por Clara eran irrefutables. El correo electrónico manipulado, el testimonio de la ex empleada, las pruebas digitales de la tableta, todo apuntaba a la conducta maliciosa de doña Elara y la pasividad cómplice de Daniel. El juez, al analizar el caso, no tuvo dudas sobre la responsabilidad de la suegra en la desestructuración del matrimonio. Daniel, que esperaba un divorcio amistoso, se encontró en una posición desfavorable, obligado a ceder a Clara una parte significativa de los bienes, incluida la casa que doña Elara tanto codiciaba. Pero el giro no se limitó al ámbito judicial. La historia de Clara, con sus elementos de drama e injusticia, comenzó a circular en los círculos sociales que doña Elara tanto valoraba. Patricia, con su red de contactos y su habilidad para manejar los medios, se aseguró de que la verdad llegara a los oídos correctos. Pequeñas notas en columnas sociales, susurros en eventos de caridad, la reputación de doña Elara, antes impecable, comenzó a desmoronarse. Las personas que antes la admiraban y la temían, ahora la miraban con desconfianza y desprecio. Las invitaciones a eventos importantes fueron canceladas y su influencia, antes tan vasta, comenzó a disminuir. Doña Elara, acostumbrada a ser la figura central y respetada, vio su mundo derrumbarse. Las mentiras que había usado para destruir a Clara ahora se volvían contra ella, como un boomerang. Intentó defenderse, difundir nuevas calumnias sobre Clara, pero nadie más creía en sus palabras. Su imagen de madre celosa y mujer de familia se desvaneció, revelando la verdadera cara de una manipuladora cruel e envidiosa. La soledad la abrazó y se encontró aislada, cosechando los amargos frutos de sus propias acciones. Daniel, por su parte, enfrentó las consecuencias de sus elecciones. El arrepentimiento lo carcomía y la culpa lo acompañaba en cada paso. Intentó reconciliarse con Clara, pero ella, aunque lo perdonó, ya no podía amarlo. Perdió a la mujer que lo amaba incondicionalmente y la oportunidad de construir una familia feliz. Su carrera, antes prometedora, se estancó y se encontró atrapado en un limbo de indecisión y arrepentimiento. La ingratitud que había demostrado a Clara ahora lo perseguía y se dio cuenta, demasiado tarde, del valor de lo que había perdido. Clara, por otro lado, comenzó a reconstruir su vida. El divorcio, aunque doloroso, fue un acto de liberación. Vendió la casa que había sido escenario de tanto sufrimiento y usó el dinero para invertir en su propio negocio de diseño gráfico. Con la ayuda de Patricia, montó un estudio, contrató un pequeño equipo y comenzó a prosperar. Con cada nuevo proyecto, con cada cliente satisfecho, Clara sentía que estaba recuperando no solo su independencia financiera, sino también su autoestima y su pasión por la vida. El giro de los acontecimientos fue completo, y Clara, la nuera que había sido injustamente tratada, estaba emergiendo más fuerte y más determinada que nunca. La justicia, aunque tardía, se estaba haciendo, y el triunfo de Clara apenas comenzaba a manifestarse. El drama alcanzaba un nuevo nivel, y la expectativa por el desenlace era palpable. Clara, la nuera que había sido injustamente tratada, estaba lista para reescribir su propio destino, y el mundo estaba a punto de presenciar su ascenso. La red de engaños estaba deshecha, y la verdadera cara de la maldad había sido revelada. La ingratitud de Daniel y la crueldad de doña Elara serían los catalizadores para la transformación de Clara, de víctima a guerrera. La historia apenas comenzaba a tomar su verdadero rumbo, y el público sin duda estaría al borde de sus asientos, ansioso por ver qué sucedería a continuación. Pasaron años desde el turbulento divorcio y la exposición de doña Elara.
Clara, ahora una mujer de negocios exitosa y respetada, había transformado el dolor del pasado en un catalizador para su crecimiento. Su estudio de diseño gráfico prosperaba y era buscada por grandes empresas, no solo por su talento, sino por su reputación de integridad y resiliencia. Con cada proyecto terminado, con cada nuevo cliente satisfecho, Clara sentía que estaba reescribiendo su propia historia, una historia de triunfo sobre la adversidad. Había encontrado un nuevo amor, un hombre que la valoraba, la respetaba y la apoyaba en todos sus emprendimientos. Con él, Clara construyó la familia que siempre soñó, un hogar lleno de amor, confianza y respeto mutuo. Las cicatrices del pasado aún existían, pero no la definían. Eran recordatorios de su fuerza, de su capacidad para superar las mayores injusticias y de emerger más fuerte que nunca. Clara había aprendido que la verdadera venganza no era la destrucción del otro, sino la construcción de su propia felicidad y éxito. El destino de doña Elara, por otro lado, fue un reflejo amargo de sus propias acciones. Desenmascarada y aislada, perdió su influencia social y su reputación. Los amigos se alejaron, las invitaciones cesaron y se encontró sola en su mansión, atormentada por las consecuencias de su crueldad. El lujo que tanto apreciaba se convirtió en una prisión, y la soledad su única compañía. Su salud se deterioró y vivió sus últimos años en amargura y arrepentimiento, sin el hijo que tanto intentó controlar y sin la nuera que tanto intentó destruir. La justicia, para ella, llegó en forma de un aislamiento autoimpuesto, un castigo silencioso e implacable. Daniel, por su parte, nunca se recuperó por completo. El arrepentimiento lo carcomía y la culpa lo acompañaba en cada paso. Intentó reconciliarse con Clara, pero ella, aunque lo perdonó, ya no podía amarlo. Perdió a la mujer que lo amaba incondicionalmente y la oportunidad de construir una familia feliz. Su vida profesional se estancó y vivió a la sombra de sus elecciones, un hombre atormentado por lo que pudo haber sido. La ingratitud y la ceguera le habían costado caro y llevaría esa lección el resto de sus días. Clara, en su viaje de superación, se convirtió en una inspiración para muchos. Su historia, contada con la voz embargada de emoción por Patricia, en conferencias y entrevistas, era un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Demostró que incluso frente a la más cruel de las injusticias, es posible encontrar la fuerza para levantarse, para perdonar y para construir un futuro brillante. La venganza silenciosa de Clara no fue sobre causar dolor, sino sobre encontrar la paz, la felicidad y la libertad que le fueron negadas. No solo sobrevivió, floreció, y su historia se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que alguna vez se sintieron víctimas de la maldad ajena. El triunfo de Clara fue la prueba de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de amar, perdonar y sobre todo de amarse a sí mismo. Y así, la historia de Clara, la nuera que enfrentó la oscuridad y encontró la luz, llegó a su fin, dejando un poderoso mensaje de esperanza y superación para todos los que la escucharan.